Estoy contenta de poder hacer esta entrevista porque, bueno, como le contábamos recién a Ale, las dos, Mel y yo, vimos el último documental y éxito, digamos, de este año, la serie documental que dirigió Ale para Netflix, Carmel, quien mató a María Marta, que gran duda, ¿no? Así que, bueno, estoy contenta por esta oportunidad, gracias Ale de vuelta por estar con nosotras acá hoy y con todo el público de Fuegas. Así que si te parece, arrancamos con la primera pregunta. ¿Qué te parece? Dale, dale, claro que sí. No hay de qué ponerse nerviosa, por favor. Obvio. Bueno, algo que me gustaría arrancar con esto, que me impactó mucho, es que vos sos el director de la serie que recién nombré y vi una nota que arranca, o sea, la nota, el título es Yo no sé quién mató a María Marta. Entonces, arrancar por ahí, me encantaría saber qué se sintió desarrollar toda una trama dejando un final inconcluso y tantas ventanas abiertas, dejando de lado que la realidad hoy en día es una incógnita, pero bueno, desde el lado artístico, ¿cómo fue esto, no? Mira, la verdad es que yo no sé quién mató a María Marta. Como todos los argentinos, puedo tener mis hipótesis, mis ideas. De hecho, he pasado un poco por todas y las he analizado todas y aparte leí bastante, leí en gran parte la causa y el expediente, bueno, y vi casi todo el juicio. Pero la realidad es que es la propia justicia quien debería dar respuesta a la pregunta que planteamos en el título. Y no pudo darla hasta el día de hoy. Entonces, un poco la idea del documental fue justamente traer un poco de vuelta al tema, plantear de vuelta la pregunta, hoy, 18 años después, y ver qué les había pasado a los diferentes protagonistas a lo largo de todos estos años y tratar de que nos cuenten, después de tantos años, de vuelta un poco la historia. Especialmente porque tantos años después nos parece que esta historia, a mí y al resto del equipo creativo, nos parece que esta historia resume montones de cosas de la Argentina. Es una historia que, más allá de lo atrapante que es, termina hablando de la justicia, de los medios, de la sociedad y de montones de crímenes en realidad impunes que no tienen resolución y que parece ser una especie de constante a veces en la Argentina. Entonces, entonces todo ese combo nos parecía que valía la pena preguntarnos o plantearnos esta pregunta sin tener necesariamente una respuesta. La respuesta la debería dar la justicia, esa es la verdad. Perfecto. Sí, sin dudas. La verdad es que va por ahí, es el repensarnos y replantearnos como sociedad. Contame qué fue lo que más te costó como elección editorial o también a vos como director dejar afuera. Yo vi que en un momento hablaste del perrito, que la perrita tenía como gran importancia, pero contame realmente qué es lo que más te costó a vos dejar afuera que dijiste, esto no da que entre. No, a ver, son muchísimas cosas porque pensá que solamente el juicio tiene cerca de 100 DVDs, para que tengas una idea, y había un montón de cosas súper, hacer como mucho hincapié en esas cosas. Entonces, trabajar con ese tipo de elementos y tratar de ser muy serios, más allá que después en las redes algunas cosas explotaron, cosas que a nosotros inclusive nos sorprendieron porque por ahí no nos resultaban ni siquiera graciosas, para nada, y de repente la gente se las toma así, pero bueno, también cuando ya está en el poder de la gente, uno deja de ser de uno, ¿no? Bueno, yo también otra cosa que me preguntaba, o sea, viendo un poco lo que ya contaste para nosotras siempre ir más allá, digamos, es que en una entrevista vos dijiste que lo que se buscaba en el documental era revalorizar a María Marta. Entonces me gustaría saber si vos crees que con el desgaste que se le dio al caso después de tantos años de juicio, de todo el tratamiento mediático que tuvo, la forma en que lo trataron, además de como la gran visibilidad que muchos medios decidieron darle en la agenda. ¿Vos crees que a cierto punto se olvidaron que al fin y al cabo se trata del asesinato de una mujer y no de un hecho comercial? Sí, sí, sin dudas, a ver, es algo típico en muchísimos crímenes, ¿sí? Quizás salvo cuando, a ver, tiene que pasar que la víctima sea especialmente simpática por algún motivo para la sociedad y para los medios. Esto es a veces puede ser por ahí si es en el caso de un niño
o por ahí, en algún caso, una chica joven, digo, crímenes, ¿no? Que son siempre horribles, todos los crímenes son horribles. Digamos, si la víctima es un poco simpática, quizás en su foto o por alguna acción que tenía, porque hacía, no sé, porque era una figura pública, quizás ahí se valoriza a la víctima, pero no es lo habitual. Lo habitual en la mayor parte de los crímenes es que, en general, digamos, para empezar, que pasen desapercibidos, digo, que no tomen estado público, eso es lo que pasa habitualmente. Lo dice uno de los abogados que habla en la serie, dice, en el año 2002 debe haber habido montones de crímenes, solo el de María Marta se hizo conocido, ¿sí? Pero de cualquier manera, aún en el caso de los crímenes que se hacen conocidos en general, hay como una tendencia a que la víctima quede convertida simplemente en una foto, y especialmente cuando el caso se vuelve relevante por algún motivo de que o el acusado toma relevancia, o el investigador toma relevancia, o algún otro elemento toma relevancia, hay como una tendencia de los medios y de la sociedad a dejar de lado a la víctima. Y esto es infinitamente más todavía habitual en el caso de cuando las mujeres son víctimas, y ni hablar cuando claramente son femicidios. Es muy habitual que la víctima se convierta en una especie de objeto, ¿sí? No es que el caso de María Marta sea claramente un femicidio, no fue caratulado así, y de hecho si finalmente fue un crimen en ocasión de robo, no sería, de ninguna manera entraría en esa figura, pero sí comparte digamos, ese lugar común con los femicidios, que es convertir a la víctima en una especie de objeto. Y de hecho lo que terminó pasando con María Marta fue que probablemente por su clase social, por algunos detalles que la prensa sacó a la luz al comienzo del caso, que fue como indagar en su vida personal, se empezó a hablar respecto a su sexualidad, a montones de cosas, que aparte era otra época, recordemos hace 18 años, no había la apertura un poco de cabeza que hay hoy. Entonces se hizo mucho hincapié en eso, y María Marta, la sensación que yo tengo es que no resultó simpática como víctima a la prensa ni a la sociedad, y quedó convertida simplemente en una especie de foto muda, o a veces la ponían en imágenes, porque encima había material de María Marta, porque María Marta era una mujer que tenía alguna relación con los medios, eso es lo loco, siempre como en un carrusel de noticias muda, sin hablar, no le conocíamos la voz a María Marta, sabíamos que era una señora que hacía beneficencia y no mucho más. Y realmente para nosotros, parte del objetivo, no el único, pero parte del objetivo del documental era ver, bueno, quién había sido esta víctima, porque finalmente fue una persona que vivió, que tuvo una vida, digo, y que le fue quitada esa vida. Entonces, un poco reconstruirla. Y terminamos descubriendo que era una señora de mucho carácter, muy independiente, que tenía no tenían hijos esta pareja, pero tenían una vida en común muy activa, con algunas cosas que compartían y otras que no compartían. Eran muy independientes, y que era brava, y que no era la señora que solamente hacía beneficencia, pero que también era una señora que hacía beneficencia, y que ayudó muchísimo, y que trabajó muchísimo en ese campo. Entonces realmente era un personaje mucho más interesante del que nos habían pintado. Entonces, bueno, parte del objetivo del documental tenía que ver también con revalorizar a esta persona, María Marta García Belsunce, y por lo menos saber quién era, volverle a dar un poquito de entidad. Bien, excelente. ¿Crees que lo lograron, esto de cambiar la visión de la opinión pública frente a esta mujer? Porque también hubo como una decisión editorial y de la productora en sí, de mostrar la vida y de mostrarla con vida, no solo como la víctima. Y eso se nota y se percibe en esto de que muestran sus amistades, su vida de verdad. No es que se ve como solo true crime y solo el crimen. No, totalmente. No, a ver, no sé si lo logramos en el sentido, digo, tampoco es mi intención que la gente la quiera, María Marta, o que caiga simpática, digo, va a haber gente que la quiera o gente que no la quiera, pero sí me parecía interesante también en relación a su familia, o a sus amigas también. Nada, volverle a dar un poquito de entidad, digo, tratar de conocerla, por lo menos, digo, casi te diría es una cosa personal. Yo siento que digamos, a través de este proceso que pasé de hacer esta serie, yo conozco un poco más a María Marta García Belsunce, conozco algunos aspectos, montones de aspectos positivos, porque también, bueno, por ejemplo, una de las cosas que sí quedó afuera, mira, me hace esa, una de las cosas que quedó afuera es una entrevista que hicimos a un señor muy humilde
que trabajó mucho con María Marta en la cuestión social. Y que realmente la quería muchísimo y que se puso a llorar. Finalmente la entrevista bueno, se nos terminó como yendo de tema un poco. Y terminamos no poniéndolo, lo dudamos mucho. Estuvo muy hasta el final la idea de ver cómo lo podíamos poner y no tuvo lugar. Pero realmente nos contó algunas anécdotas como muy conmovedoras de María Marta sacándose sus propias zapatillas para dar, pero así, un día que fue a un lugar y dándole las zapatillas que tenía puestas a una persona que no tenía zapatillas y cosas por el estilo, que eran bastante conmovedoras, y bueno, que a mí en lo personal me permitió conocer quién era esta mujer. Muy Excelente. Mirá interesante. que sí, la verdad es que es re lindo. Por eso es que vos decidiste hacer vos las entrevistas, porque no sé cuán habitual es que en los documentales que el director, para mí no era habitual como actriz, pero por eso decidiste vos ser quien hacía las entrevistas, por esta cercanía y empatía. No, a ver, por ahí en televisión no es habitual. Yo he trabajado también mucho en televisión y muchas veces he ido con por ahí un productor periodístico que hace las entrevistas o un periodista. Depende del proyecto. Yo en general de cualquier manera termino entrevistando un poco a medias. Quizás sí, y cuando el personaje me interesa, a mí me gusta entrevistar, me gusta hablar con la gente y me gusta, aunque hablo mucho, me gusta también escuchar, me interesa. Y de alguna manera yo tengo todo, además de haber hecho tele, tengo todo un lado más cinematográfico. Y la verdad es que en cine, cuando haces una película documental más autoral, más personal, bueno, uno se involucra justamente muy personalmente con las cosas. Entonces yo estoy acostumbrado a entrevistar, digo, en otras películas que he hecho, entrevisto yo. Y digamos, Carmel es como una especie de mix, porque es una serie y tiene quizás algo televisivo, pero la verdad es que Netflix te permite trabajar como si fuese cine, porque, bueno, porque hay un presupuesto que está bueno para poder trabajar con mucho cuidado, con mucha calidad, y aparte se espera una calidad no solo visual o técnica, sino también narrativa. Entonces, bueno, parte de eso para mí es parte como de mi obligación hacer las entrevistas. No hice todas el 100% yo, un par de entrevistas que las hizo también Sofía Mora, Sí, que Sofía Mora, vamos a recordarlo, sí. es la investigadora y guionista y también alma mater del proyecto. Pero bueno, digamos, el equipo creativo lo hacemos. Digo, para mí es como parte de mi trabajo, eso seguro. Y una cosa, volviendo un poco esto que vos relacionabas antes del caso María Marta, sino que todos los años sucede casi a diario cientos de homicidios, de femicidios, y bueno, siendo este un caso en el que muchas generaciones, por ejemplo, como la mía, desconocíamos totalmente, la verdad que yo conocí el caso por la serie y la repercusión que tuvo, ¿por qué es que vos elegiste este caso para la serie y no cualquier otro? Porque este caso es paradigmático, digo, es el caso, digamos, la explosión que tuvo este caso en su momento, bueno, es que te das cuenta, fíjate lo que sucedió con la serie. Digo, lo que sucedió con la serie es simplemente una réplica de lo que sucedió en 2003, más o menos que fue cuando explotó el caso y cuando fue más alto todo, en su momento. Digamos, el caso siempre fascinó, siendo transmitido por Crónica TV o siendo una serie en Netflix, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, tenía una relevancia, el caso es insólito, no tiene, digamos, esto que me preguntaban ustedes al principio, es por qué es una pregunta y no la respondemos, digamos. Bueno, justamente en ese misterio que tiene radica parte del interés, hay algo muy misterioso, ninguna hipótesis cierra, es muy cinematográfico, digamos, ¿no? Tiene todas las características de una película. Entonces, para nosotros, digamos, pensando en contar una historia, y básicamente siempre nos había fascinado, desde 2000, finales de 2002, siempre uno lo tuvo ahí en la cabeza como algo muy importante. A ver, pocas cosas han traspasado la cultura de tal manera de dejar, por ejemplo, algunas expresiones. Digo, el pituto es una palabra que mucha gente usa sin saber por qué es, de dónde la sacó, pero la sacó del caso. Digo, se hizo ultra famosa. Y nos ha pasado, no sé, mi mujer trabaja, es directora de fotografía, y le ha pasado en otros proyectos, en otras productoras, laburando en otra cosa, y que la gente empieza a hablar de algún objeto pequeñito y dice, no, un pituto, sí. Y por ahí mucha gente no sabe de qué está hablando, pero alguien siempre viene y dice, sí, pero no es una bala, o sí es una bala, digamos, se dicen cosas por el estilo. Porque
ahí el tema ese. Entonces, es un caso que ha traspasado la cultura. Entonces, por un lado, siempre nos fascinó y nos parecía que tenía todos los condimentos para hacer algo muy interesante. Pero además, vuelvo a lo que les dije antes, para mí este caso habla como pocos de muchas cuestiones muy argentinas y muy centrales de la Argentina, que tienen que ver con los prejuicios de clase, con cierta grieta que no es la grieta actual política a la cual un poco nos mal acostumbramos, sino que hay como una especie de grieta más antigua en la Argentina que tiene que ver con ciertas visiones de ciertas cosas, y es muy social también, que es un poco el River Boca. Entonces, y la falta de justicia, y los medios, y cómo los medios banalizan las cosas. Bueno, todas esas cosas eran interesantes. Entonces, este caso lo tiene todo. Y a ver, por eso, digamos, apenas nosotros tuvimos la idea y se lo planteamos a Vanessa Ragone, que es la dueña de Haddock Films, que es la productora del Secreto de sus Ojos, es una ganadora de un Oscar, digo, de los 2 o 3 que hay acá, que ha ido a recibir el Oscar ahí a Los Ángeles con Campanella. Digo, es una persona muy importante en el mundo del cine. Digo, yo se lo conté y no tardó, de verdad, 5 minutos, se lo mandé por Messenger, me acuerdo. Yo casi tenía poco contacto con ella y le digo, che, ¿te interesaría una serie sobre esto? Estoy en contacto con los protagonistas, le dije. Sí, me reinteresa. Digo, y lo mismo nos pasó después con Netflix. Cuando Vanessa se lo llevó a Netflix, enseguida Netflix, y después tardamos largo rato en las negociaciones y todo eso, pero enseguida Netflix entendió que esto era, y eso que no lo conocían el caso, pero se los contamos, y enseguida lo entendieron. Entonces hay algo El que es interés que relevante. genera. Sí, este caso es lo que, bueno, lo que vemos que es. Nombrás el Messenger. ¿Cuántos años hace de esto? No mucho, 2 o 3 años. Lo que pasa es que no la tenía Vanessa en el WhatsApp, y alguna vez y creo que sí la tenían en el Face, y entonces la Ah, conté bien, bien. No, por porque dije no, no el Messenger. de ahora, el del Facebook. No el otro. Pero los dos se llaman Messenger. Sí, es cierto. Y sabiendo que Pachero es el principal imputado del juicio actual, ¿por qué Sí. crees que no quiso participar? ¿Y qué crees en cuanto a la masajista que tampoco quiso participar? Si hubiera aportado luz o no. Estas preguntas son impresiones tuyas. No es Sí, sí. que sabemos que son casos que se tienen que deliberar en la justicia sin dudas, pero queremos saber tus opiniones. Mirá, Pachelo no quiso participar, lo habrá decidido con su abogado, con quien también hablamos. A ver, para empezar, él está en una situación procesal particular, digo, no sé si cuán complicada o no lo sé, pero digo, él está preso, o estaba, supongo que sigue estando preso por otras causas. Sí, Y por otros robos en otros countries. Recordémosle a la gente que quizás no lo sabe. claro, eso para empezar es una situación, digo, compleja, traumática, digo, no debe ser nada, no sé, yo he ido alguna vez a filmar a la cárcel y lo único que tenés ganas de hacer es de salir. Digo, entonces me imagino que no es nada sencillo, entonces digo, yo entiendo perfectamente que él en algún lugar no tenga ganas ni de presentarse así, ni de presentarse como un preso, ni de mostrarse de esa manera. Digo, pero estoy suponiendo, no lo conozco más que lo que todos los pudimos conocer a través de la serie. Bueno, vi algo más del juicio, o sea, vi un poco más de material que el resto de la gente, pero ese es todo mi conocimiento de él. Entonces, yo en su lugar, y bueno, sí me lo pensaría. A ver, a su vez, quizás yo en su lugar hablaría porque iría a defender mi inocencia, digo, viniéndose el juicio, pero por ahí ellos Para evaluaron que, limpiar su imagen, ¿no? claro, pero por ahí con su abogado evaluaron que lo mejor era no hacerlo, digo, y los abogados saben de estas cosas. Entonces, en ese sentido, para mí es totalmente comprensible que él no haya querido estar y respetable. Digo, así como todos los que yo estoy muy agradecido con quienes sí estuvieron y entiendo quienes no estuvieron. Beatriz Michelini, que es la masajista, bueno, ella nunca quiso, digo, lo vemos en la serie, eso es quizás uno de los momentos, entre comillas, un poco graciosos, ella está siempre tapándose la cara o blureada o con una peluca, o así. Sí. Pero bueno, ¿Pero ella... crees que hubiera aportado luz, que hubiera estado? Eh, sí, le hubiésemos preguntado algo, como ella cambió su declaración y nunca fue del todo claro eso, quizás hubiese sido una buena oportunidad para que ella diga un poco cómo fue. Pero también pasaron 18 años y lo que un poco en lo que se basaba la hipótesis de Molina Pico, que era tan exacta que si estuviste 6 y no sé qué
a ver, yo hoy estaba, por ejemplo, pienso, hoy hice otra entrevista más temprano para una radio, ¿no? Y era a las 3 de la tarde, pero yo estaba convencido que era a las 3:30, pero empecé a las 3 de la tarde, pero después cuando terminó, no me daban los horarios porque yo estaba convencido que había empezado a las 3:30, entonces dije, ¿cómo? ¿Pero qué? ¿Duró 5 minutos la entrevista? 25, a ver, entonces, suponer que 18 años después, Beatriz Michelin se va a acordar si estuvo en La Guardia 19:05 o 19:20. Imposible. Muy imposible. Entonces hay que ver si echaba luz o no echaba luz. ¿Hubiese sido interesante para la historia? Sí, lo hubiésemos conocido, hubiésemos entendido algo de ella. Es una persona que yo entiendo que es muy humilde, sobre la cual la familia acusó, digamos, la acusó después de un poco de ciertas cosas. El fiscal la defendió. Bueno, hubiese sido interesante. No sé si hubiese echado luz. Yo tengo dudas de que algo realmente pueda echar luz sobre este caso 8 años después. Es Eso es lo difícil. claro. Entonces, lo que creo, vuelvo a decir lo mismo, yo creo que este caso lo que debería hacer es ponernos una especie de espejo a los argentinos respecto a por qué nos interesan tanto estas cosas, cómo nos las tomamos, las cuestiones de la víctima, todo este tipo de cosas deberíamos pensar un poquito. ¿Por qué somos tan prejuiciosos a veces? ¿Por qué el fondo, digo, y lo ves en lo que estalló por ejemplo, con el careo? ¿Por qué a alguna gente le cae bien un personaje y a otra gente le cae bien otro? Justo eso te íbamos a preguntar ahora, ¿no? O sea, así como los medios estuvieron tan presentes todo el tiempo en el caso, si vos crees que la repercusión que tuvo este documental tuvo algún tipo de influencia sobre nuevos avances de la justicia sobre el caso, y si crees que también el documental hizo que la sociedad tome como empatía o partido por alguno de las dos partes, ¿no? De los bandos. No, mira, yo creo que no va a haber ningún avance en particular, digo, más que el que tenga que haber. En algún momento se habló de que ya la Corte Suprema apenas salió el documental, hubo un rumor de que la Corte Suprema se iba a juntar a ver lo de Carrascosa y definirlo. A mí me hubiese parecido, digo, yo creo que Carlos Carrascosa, digo, si fue inocente y ya una Cámara de Apelaciones, y ya, digo, está en una instancia en la cual supuestamente debería ser absuelto finalmente del todo por la Corte Suprema. Bueno, si tiene que ser absuelto, digo, considero digo, ojalá eso suceda, si él efectivamente es inocente. Lo que no me gustaría que pase es que la Corte Suprema o ningún tribunal se junte rápidamente porque apareció una serie en Netflix. Me parecería triste respecto a nuestra justicia. Por suerte, finalmente eso no pasó de esa manera. O sea, ojalá suceda y ojalá haya justicia siempre rápido para quienes están acusados y también para las víctimas, ¿no? Obviamente, debería ser rápida la justicia, pero no porque hay una presión o porque aparece una serie y se vuelve famosa, sino porque es así, porque así funciona el sistema. Entonces en ese sentido, no me gustaría que la serie influya en nada. Ahora, si en la serie apareciese algún juez, encontrase una pista increíble, algo que se nos pasó a nosotros por alto y hay una prueba de algo, bueno, ojalá que sirva. Si yo lo hubiese tenido, te aseguro que lo primero que hubiese hecho, hubiese tenido una confesión, hubiese visto algo que me haga pensar fehacientemente en algo que resuelva el caso, lo primero que hubiese hecho es ir a la justicia. Eso, pero te lo firmo. Y probablemente la serie hubiese sido otra, porque se hubiese tratado más yendo a la justicia y sobre lo que me pasa a mí con este caso. Hubiese cambiado totalmente el foco. No hubiese hecho esta serie, porque hubiese sido otra cosa. Entonces, en ese sentido, no creo que haya algo que vaya a resolver el caso, me parece. ¿Y qué opinas de que algunos miembros de la familia luego del documental hayan salido como a hablar mal del documental? ¿Qué te pasa a Mirá, vos con esto? Porque habla mal un poco de vos, de tu laburo, de la productora en sí, como decís, vos sí, participaste sabiendo cómo eran las reglas del juego. pero quería responderte algo antes que tiene que ver, que está directamente relacionado con esta pregunta. Vos me preguntaste me habías preguntado si la gente... Como eh, empatía por alguna de las dos partes, digamos. yo creo que estoy casi seguro, y por muchas repercusiones y por gente que me dice cosas, yo creo que quien pensaba ya algo antes sigue pensando lo mismo y se convenció más de lo que ya pensaba. Y lo mismo gente que pensaba lo contrario.
tengo serias dudas de que alguien que pensaba que fue Pachelo se haya convencido de que fue la familia y viceversa. En general, noto que el documental lo único que hizo fue reafirmar las posiciones, y quienes estaban indecisos siguen estando indecisos y les parece súper confuso el caso. Yo soy, en definitiva, uno de esos. Y eso es Eso te algo... iba a decir, que Sí. había cambiado tu forma de, No, digamos, en la que te posicionás respecto a las partes, ¿no? muy confuso y sigue siendo un caso muy confuso. Y todas las hipótesis tienen un poco de razón y todas las hipótesis hacen agua. Yo estoy bastante convencido de eso y siempre lo estuve y lo hice desde ese lugar, el documental. Y creo que se los planteé, y ahora entro un poco en la siguiente pregunta, se los planteé de esa manera siempre a la gente, a los testimoniantes. Yo creo a ver, a mí me encantaría poder haber descubierto quién fue el asesino, me encantaría, pero básicamente porque me encantaría que se haga justicia. Es mi rol, soy documentalista, soy un cineasta, no imparto justicia, no soy Pasarías a ser investigador privado. detective, más o menos. Nunca me interesó nada de eso. Digamos, ojalá hubiese descubierto eso, pero justamente lo hice desde ese lugar porque me parecía, para mí, parte del objetivo de esta invitación a que todos tuvieran su voz, y por eso me hubiese encantado que esté Pachelo, y que esté la masajista, y que esté el abogado de Pachelo también, tiene que ver con que me parece que es interesante justamente tratar de escuchar al otro, hacer ese ejercicio de ver qué es lo que dice el otro. Porque el otro algo de razón o alguna excusa o alguna justificación tiene y está bueno escucharla, hacer un parate. Pasaron 18 años, no se resolvió el caso, bueno, escuchémonos un rato. Esa fue un poco la invitación, tanto a los testimoniantes como al público. Y eso, sí, en definitiva, no intenta convencer a nadie de nada, porque nosotros no tenemos un intento de convencer a nadie de nada, porque no nos parece que haya nadie que convencer de nada, que la que tiene que definir el caso es la justicia. Entonces bueno, yendo ya a la pregunta respecto a los familiares, lo que se les planteó a ellos, y no solo a los familiares, tanto al fiscal como a los periodistas, como a los diferentes partícipes, fue eso: queremos hacer un documental que cuente la historia y en el cual estén todas las voces, y vamos a tratar de ser lo más justos y neutrales posibles y poner la mayor cantidad de pruebas, etc. Yo entiendo que, digamos, eso fue lo que se les planteó y eso es lo que intentamos hacer. Nadie está editado sacado de contexto, nadie está editado en contra de lo que dijo, nadie está editado maliciosamente. Por supuesto que sí están editados, porque si no duraría 100 horas si pusiésemos todo el material de corrido, y aún así estaría editado. Porque, en definitiva, porque hay un momento en el cual la cámara está apagada y después está la cámara apagada de vuelta, y eso ya es una clase de edición. Entonces, digo, sí tiene una mirada que es la nuestra. Pero nosotros, digo eso, tratamos, en general, unos dicen una cosa y los otros responden, y en general, si se fijan, suele ser la familia la que responde las cosas, y lo editamos de esa manera porque sabíamos también un poco que la familia era la acusada. Digo, porque no es lo mismo, y eso yo lo tengo muy en claro. Molina Pico es acusado de algunas cosas, pero no es acusado de haber matado a nadie, ¿eh? Y ser acusado de haber matado a alguien es algo muy grave. Y vos le tenés que dar un derecho a la defensa. Entonces, yo creo en ese sentido que la serie les da su derecho a la defensa. Aparecen muchos integrantes de la familia, aparecen muchos de sus amigos, aparecen varios abogados de la familia, y pusimos todo eso. Y todas las explicaciones, etc. Por supuesto que también contamos la historia y dejamos al fiscal que cuente cuál es su versión. Y los hechos finalmente le dan bastante razón a la familia, no los hechos, sino la justicia, porque finalmente todos fueron absueltos. Claro. Juicio ahora es Pachelo, que es lo que quería la familia, y todo eso lo cuenta la serie. Y si yo lo hubiese tenido a Pachelo, bueno, hubiese sido fantástico también. Entonces, me parece, yo entiendo lo que a ellos les pasa, que quizás quisiesen, y no son todos los de la familia, no son No, todos. fueron algunos nada más. Fue John, digamos, fuertemente, y Carrascosa dijo muchas cosas muy, muy diversas, que no me quiero meter. En general yo me comuniqué con todos de cualquier manera, digo, porque también hay una comunicación pública y una comunicación privada, digo, y no es lo mismo.
Y yo tengo mis canales de comunicación con ellos. Pero digo, quizás a John le hubiese gustado poder hablar más. ¿Te comunicaste vos como director o se comunicó la familia? Fue mixto, digamos. Obviamente No, no. porque quizás, viste, vos estabas cenando el sábado a la noche, ¿lo viste lo de Mirta? Con algunos sí, con otros no. No. Con algunos sí, con otros no. Pero no, apenas salió, digo, a Carrascosa se lo mostramos antes y yo digo, se lo mostramos. A otros miembros de la familia no, porque bueno, no son tan protagónicos, digamos, en el sentido Carrascosa es el acusado principal del hecho más grave. Entonces, bueno, también hay una diferenciación ahí. Pero, digo, por ahí a John le hubiese gustado, no sé, poder explayarse más, o él dice que había que mostrar el expediente. Yo ahí discrepo porque el expediente es una sumatoria de declaraciones orales, básicamente, y no hay tantas pruebas fácticas como él dice, pero bueno, de cualquier manera las mostramos, y mostramos el juicio, y mostramos muchas cosas. Yo te digo, Ale, ¿vos qué opinas? Para vos, ¿quién fue? No te lo voy a decir. No, tampoco, pero vos ponele con tus amigos en un asado, ¿lo decís? Les digo 2 o 3 hipótesis. Sí. ¿Y no las querés compartir? Les digo 2 o Sí, 3 hipótesis. porque dijimos, en Muy ningún lugar lo vimos, pero dijimos, tal vez tiene ganas de justo contarnos a nosotras cuál es su opinión. No porque justamente yo tengo, digamos, a ver, yo encaré a la gente con este discurso, es un discurso en el cual creo y lo pienso, y de verdad mis hipótesis son como 2 o 3 que son medio delirantes y se parecen más que nada a una especie de gran confusión. Gran confusión, ¿viste? Tengo mucha duda, contame las hipótesis, o hacete una película luego, capaz, ¿viste? Algún día la haré, pero ojalá, sería divertido hacerla porque es medio delirante, pero cuando se sepa quién fue. Pero yo creo que lo que hubo fue un montón de torpezas con alguien que la mató y que se escondió en medio de una especie de quilombo muy argentino, de torpezas, de la justicia. Un poco de ingenuidad también, tal vez siento, o sea, a mí me pareció al ver la serie que la familia metió, como si También, claramente ellos no fueron. sí, Sí, pero ¿cómo? también algo de lo que mucha gente los acusa, entre comillas, que tiene que ver con suponer que porque podían vivir en ese lugar encerrado, podían salirse de la justicia común y que podían y que tenían ciertas influencias, en un amigo y que hicieron algún uso de eso, que es algo muy común. Yo ni siquiera los culparía de eso. A ver, el certificado de defunción, ¿no? Digo, vamos, es un punto. El certificado de defunción era trucho. Y te pones a hablar con un montón de gente y está lleno de certificados de defunción trucho. El otro día me contaron de uno y de Es que otro. en esa época, era re común, de verdad. Creo que Era mi abuelo tiene un certificado de función tuya, más o menos. Era- Sí, Caía pero la no solo cana. eso. A No, mí de me parece que verdad, era también. re común. Claro. Cuando alguien se moría en la casa y era como muerte, mi abuelo se murió de paro cardíaco, bueno, anda, ¿quién Y lo puede ser que testificaba también, eso? acá también jugaron mucho, me parece a mí, los rumores que circularon después, como digo, todas las repercusiones salieron en los medios, ¿por qué? Porque empezaron a decir que si el certificado de difusión era trucho, que si en realidad fue porque necesitaban una dirección en Capital, entonces pusieron la de la madre y que no vieron la causa de muerte, como que empiezan a circular tantas cosas que ya dejas de saber qué es real y qué no. Bueno, pero esto es un delito, se cometió, efectivamente, se comprobó. La familia dice que que inclusive la firma de Bartoli se la falsificaron, que seguramente es posible. Ahora, no es lo mismo eso si la mataron que si no la mataron. Si la mataron tiene una relación directa, si no la mataron es un delito más de certificado de función trucho. Bueno, ahí el misterio de este caso, en que todo lo que hay puede ser interpretado de una manera o de otra. En la serie, en el capítulo 4, hay un filósofo del derecho colombiano, Andrés Páez, que dice, con las mismas pruebas, diferentes jueces van a ver diferentes cosas. Y ese es uno de los problemas que tiene la justicia. Y que la justicia, digamos que no hay ni blancos ni negros, que son grises, entonces todo es según interpretación. Salvo cuando hay pruebas fehacientes, pero en este caso, por
por ingenuidad o a propósito, nunca lo vamos a terminar de saber, porque es que leerle a alguien, finalmente de haber pruebas concluyentes, se borraron las pruebas. Por ingenuidad o a propósito, el fiscal no hizo la... Porque uno podría decir, Pichi Taylor dice, así que nosotros le pagamos a alguien, dice, al fiscal le tendríamos que haber pagado, con mucha inteligencia, porque de alguna manera le está diciendo, bueno, fíjense, entonces si no fue él, si nosotros pagamos, entonces él cobró la plata, dice, lo deja entrever, ¿no? De alguna manera. Sí. El fiscal no hizo la autopsia a tiempo. Entonces, yo lo que creo, digo, volviendo a lo que ustedes me preguntaban, porque no se los voy a decir, pero sí creo que una cosa confusa. Y en el medio, un asesino tratando de tapar sus huellas. Eso fue lo que pasó. Y la fabricación de nuevas pruebas es casi que un imposible tantos años, 18 años después ya. Así que realmente muy difícil para los investigadores, ¿no? Lo que ellos tienen es que hay algo que, pero tampoco no es muy fehaciente, que son de vuelta, van a entrar en algo muy parecido a los horarios de entrada y salida de Pachelo ahora por las cámaras de seguridad, pero también son cosas, todas las cámaras de seguridad, si vos ves las cámaras de seguridad, tenían los horarios distintos, y de vuelta entramos en el tema de los horarios y de quién se acuerda, que es un tipo de prueba muy, muy pobre. Hoy sería muy distinto, porque hoy todo está tan tecnificado que todas esas cámaras serían muy, digamos, serían muy precisas, los horarios. Muy rastreable, tal cual. ¿A qué hora mandaste tal WhatsApp? Sería exacto. Pero en ese entonces era imposible. Y hoy es imposible recuperar todo eso. ¿Querés contarnos, Ale? Sí, anda Cami, dale. No, que ahí por el chat de la gente que nos está viendo ponen que muy interesante y que tremendo el documental, o sea, como un poco para vos que sepas que, bueno, ya lo sabrás, como dijimos al principio, que fue top en un montón de países, top 10. Pero bueno, aprovechando esto, me encantaría saber si, o sea, lo que depende de vos, porque sé que consta de muchas instancias, si fuera por vos, dentro de un tiempo harías una segunda temporada, si se quiere o se puede, tal vez cuando concluya el caso y tengamos los resultados finales, si se quiere, ¿no? La verdad es que debería pasar bastante tiempo, yo creo, porque primero no sé si da para una segunda temporada, porque esperemos que no pase tantas cosas como las que pasaron en la primera temporada. Digo, en todo caso uno podría pensar en un capítulo conclusivo, si querés, digo, que me parece que es lo que faltaría, porque finalmente, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Bueno, no, podría tener, la justicia lamentablemente tiene muchas vueltas, podría declararse, por ejemplo, en cualquiera de los casos, se lo declare culpable o inocente a Pachelo, alguien va a poder apelar y va a poder seguir dando vueltas esto largo rato. Lamentablemente es probable que pase eso, aunque por ahí no haya nadie con ganas ya. Hay que ver si alguien tiene ganas. Por supuesto bueno, que si yo es el otro día escuchaba al hermano de María Marta, Horacio García Belsunce, que él decía que su objetivo hoy en día y de el juicio que sigue abierto a hoy 2020 es poder conseguir algún tipo de condena hacia quienes dieron falso testimonio. Eso es lo que él dijo, ¿no? Bueno, van a tener ganas de seguir hasta el infinito. Pero no sé si vamos a hacer una segunda temporada realmente, o capítulo, lo que fuera. Creo que parte de lo valioso y de lo interesante que tiene la serie tiene que ver con la distancia en el tiempo. La distancia en el tiempo nos dio... Hay un valor muy grande entre verlos a ellos hace 20 años y ahora, inclusive digo ese contraste entre el archivo y las entrevistas actuales. Me parece que eso va a ser difícil de lograr. Sí, de hecho... No te digo que no. No sabemos. Bueno, que no sea un no es bueno, que no sea un no es Me deja bueno, todo porque abierto al final. nos deja un poco de expectativa. Pero lo que pensamos... ¿Me entendés? No me gustaría ponerme a seguir a Pachelo en la cárcel y en los pasillos judiciales, como que se convierta en un reality, no me interesaría. No es que no me gusten, digo, me gustan algunos realities, pero prefiero esos que andan en la selva o que cocinan. Como que pierde el foco, ¿no? Sí. Ese es el titular, ¿te gusta MasterChef? Ale, ¿querés contarme cuál es tu proyecto actual? ¿En qué estás? Si tenés alguna peli que vuelva a salir. Quiero saber personalmente dónde puedo ver Reset, que es el documental que salió en junio por Cinear y ahora no está más en Cinear. No, Reset lo pueden ver en Flow, está en Flow en este momento, así que bueno, ahí pero en la plataforma.
que es un documental con Fabricio Berto, el campeón de la NBA y campeón de la generación dorada, campeón olímpico argentino de básquet, y es una mirada, nada, bastante, quizás como una especie de lado B del deporte, donde exploramos qué pasa con deportistas de alta competición que lograron todo lo imaginable después del retiro. Probablemente sería, yo creo que es una, mirá, no lo había pensado, es la primera que lo digo, pero después de lo que pasó la semana pasada, quizás es una película que es interesante para quienes les interesa, no solo el deporte, sino cuestiones así como más humanas, una película interesante para ver No, otras. realmente el deporte de alto rendimiento tiene un lado B de mucho sufrimiento y que la gente no lo ve. Exacto, y hay gente que a los 40 años está literalmente jubilada, y estamos hablando de los que les fue muy bien, los que les fue Sí. muy bien. Y algunos sin Como poder caminar, capaz porque dejaron los pies en la cancha. en la película también. Es una peli que a mí me gusta mucho. Bueno, la pueden ver en Flow. Después tengo otra peli que tiene algo que ver con Carmel en algún sentido, que es un gran conflicto así de dos partes y yo transitándolo un poco por el medio, que se llama AU3 Autopista Central, que está en Cinear, que es una película sobre una situación, un documental sobre una situación de la ciudad de Buenos Aires, bastante particular. Y bueno, y ahora estoy terminando una peli, no, mentira, estoy como en la mitad y me queda todavía filmar un poco, pero con la idea de empezar a terminarla, sobre un año en un colegio secundario, concretamente en el Nacional Buenos Aires, que es este colegio así tan famoso y de elite, pero a la vez público y siempre que hace mucho ruido en los medios. Entonces, un año con estos adolescentes bastante particular y con toda la eclosión del feminismo y las chicas que son muy activas y que de alguna manera toman el poder del centro de estudiantes y también del colegio. Así que bueno, Interesante. estoy ahora, pero es una peli más chiquita y más sociológica, si quieren, y también de personajes, pero documental, ¿no? Y bueno, y después otros proyectos que espero que podamos hacer, pero que no puedo contar mucho. Muy Eso. interesante. Te Creo quiero que agradecer, no. nos pasamos un poco del tiempo, ¿vale? Te pido disculpas públicamente, perdón. Lo que pasa es que estaba tan copada que yo te seguiría preguntando cosas hasta el año que viene. Me encantó. Sí, Por total. favor. De vuelta, como dijo Mel, muchas gracias y nos sacaste un montón de dudas que nosotras personalmente como fans, o se quiere decir que vimos el documental, nos habíamos quedado con la intriga y por eso, bueno, hace unas semanas en el programa hablamos, apenas vimos el documental sobre el documental y sobre el caso y después cuando a Mel se le ocurrió contactarte fue tipo, bueno, increíble idea para poder seguir hablando del tema y porque nos hizo muchas preguntas en las redes y demás. Así que te agradecemos de vuelta por haber estado. Gracias a ustedes por el interés. Perdón que te digo, tardé en responder y di un par de vueltas, pero fueron unas semanas como muy, la verdad que muy agitadas, sorprendentemente. Yo no estoy acostumbrado a esto y tengo mi vida habitual y mis cosas y mi familia y todo eso. Entonces eso es como muy, muy movido. Y nada, yo súper agradecido y la pasé muy bien. Me alegra que les haya gustado. Ojalá que lo recomienden y que se siga viendo. Para mí también es una alegría, digo, poder hablar no solo digo de estas otras películas que yo hice, sino de montones de documentales, digo, en Cinear, en Flow, en Netflix, en todos lados hay documentales y es un género al cual por ahí la gente no está tan acostumbrada, le parece a veces que es muy serio o muy intelectual o muy no sé qué, y hay documentales súper divertidos, interesantes, que te acercan a la vida real y que te hacen conocer historias como estas que no puedes creer que sean de verdad y que los Claro, personajes de Y, ficción. y que son más cercanas de lo que pensamos, ¿no? Porque al fin y al cabo, Pilar está son nada. personas aparte. La realidad siempre supera la ficción, eso sin dudas. Hay algo de eso, hay algo de eso. Así que bueno, Así que bueno, muchas te recontra agradecemos, muchas gracias. Todos a ver AU3 y Reset. Reset tengo re ganas de verla. bueno, ojalá te guste. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Lo Muchas último que te gracias, digo es, Ale. edita el videíto del señor que iba con María Marta, que lloró, queremos ver eso. Lo vas a editar, aunque sea un chiquitito para un IGTV. No me dejan, ya Ah, todo Los Ángeles, el material, ya es todo de Netflix. Algún día por ahí se hace algo. Seguro.
temporada eso. ¿Quién sabe? Bueno. Gracias. Muchas A gracias. usted, saludos. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí viéndonos del otro lado. @fuegasoficial, síganos en nuestras redes y comenten si Nos les gustó esta vemos. entrevista. Nos vemos el domingo para otro gran programa. Hoy fue este especial con Ale, pero nos vemos como siempre el domingo a las 11 de la mañana, aquí mismo en Twitch. Así que Con 2 gracias a invitados todos que los se las estuvieron. traen. Te cuento, Cami, para que sepas. Ya estoy ansiosa, ya estoy ansiosa. Así que gracias a todos de vuelta y nos vemos el domingo. Gracias, chao.